Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a lo básico sobre parlantes. Bueno, aquí tengo un parlantito. Lo voy a usar como muestra. Esto no es un Twitter, pero es un parlante que podemos aprovechar y podemos ponerlo a trabajar con frecuencias altas, ya que por su tamaño nos puede servir para todo ello. Este parlante tiene 8 ohmios. Por ejemplo, vamos a sacar de aquí este. Ustedes tienen un Twittercito de 8 ohmios y quieren que trabaje en unas buenas frecuencias, pero tienen una cantidad de capacitores y dice, bueno, esta es la locura. Como yo estoy empezando, no tengo ni idea de cuál es el mejor capacitor para este Twitter. Voy a preguntarle a la gente ahí en YouTube, a ver, o en Facebook o en TikTok, cuál es el mejor capacitor. Entonces, por ejemplo, hay personas que no saben calcular los capacitores y un día alguien le dijo, no, el mejor capacitor para todos los Twitter es el de 2.2 microfaradios, ¿vale? Entonces, se toma como una regla que el capacitor de 2.2 microfaradios es el capacitor que le vale a todos los Twitters. ¿Y será eso cierto? Vamos a aclarar ese punto porque este capacitor nos vale, pero para X impedancia, no para cualquiera. Y el otro punto es que si a ustedes algún día les llega un capacitor o tienen un capacitor de esta electrolítico de película y está borrado completamente, probarlo es muy fácil. Simplemente venimos aquí a esta parte donde pone el símbolo de los capacitores, la impedancia está a un ladito, la resistencia. Venimos, colocamos nuestras varillas, siempre hay que descargarlo. Unimos aquí podemos poner, no tengo a la mano, pero bueno, algo metálico o un bombillito. Si lo hacen con un bombillito, mejor. Y se une aquí y se descarga. De esa manera, ponemos una varillita aquí. La otra la ponemos aquí, en esta parte, ¿vale? Y lo coloco en el punto de capacitancia, ¿vale? Que es este. Aquí está. Me voy al selector, porque aquí está en ohmios. Me voy aquí al selector. Ahí siguen ohmios, diodos, capacitancia, ¿vale? Ahí están nanofaradios. Ahora se convierte en microfaradios, que son UF. Y este capacitor tiene 2.2 microfaradios. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de capacitor? Que las personas generalizan y dicen, no, sí, suena finito, finito, ese es el mejor. Pero puede que nos averíe nuestro Twitter, puede que nos cause una distorsión en el que lo pongamos, porque este capacitor no nos va a valer únicamente si queremos una frecuencia de corte de 9000 y algo de Hz en un parlante de 8 ohmios, viene bien. Pero en un parlante de 4 ohmios la frecuencia de corte va a ser distinta. En un parlante de 6 ohmios o Twitter de 6 ohmios, la frecuencia de corte va a ser distinta. En uno de 4 ohmios va a ser distinta. En uno de 2 ohmios va a ser distinta. Entonces, para poder evitar todo ello y utilizar el capacitor adecuado para nuestros Twitter en la frecuencia de corte que nosotros queramos, si yo lo quiero en 9000 Hz, aplico este, ¿vale? Si yo quiero una frecuencia de corte inferior o mayor, pues simplemente me voy a la calculadora que les di el día de ayer, que es esta que tenemos aquí. Vamos a darle aquí a esto, ¿vale? Aquí tenemos la calculadora, ¿vale? Simplemente venimos a la calculadora. Ustedes se vienen a esta parte que pone calculadora de filtro de paso bajo y paso alto. Aquí podemos hacer el cálculo de las bobinas y de los capacitores para poder saber en qué frecuencia nos va a trabajar, ¿vale? Volvemos aquí de nuevo. Calculadora de filtro de paso bajo, paso alto. Esperamos que cargue. Ahí nos da una explicación. Tiene 2 puntos. Filtro de paso bajo, filtro de paso alto. Venimos aquí, que vamos a ver es la frecuencia de corte que nos va a dar este capacitor de 2.2 microfaradios. Aquí está la fórmula especificada, lo que es la frecuencia de corte, la capacitancia y lo que es la resistencia. En nuestro caso sería la resistencia del parlante. En este caso no nos estaría dando la impedancia, sino la resistencia. Entonces el valor de la resistencia del parlante serían 8 ohmios, ¿vale? Y el valor de la capacitancia, de que es el capacitor o condensador, es de 2.2. Vamos a bajar aquí y aquí tenemos una frecuencia de corte de 9042 Hz. Yo lo acerco bien, 9042 Hz. Aquí tenemos el esquema. Este sería el capacitor, vendría el positivo del parlante. Y en esta parte de aquí tendríamos lo que es el parlante, lo que es la impedancia del parlante. Aquí pone una resistencia, pero bueno, esto nos sirve como ejemplo. Si yo pongo este capacitor de 2.2 microfaradios en un parlante de 4 ohmios, miren lo que sucede.
La frecuencia de corte varía. En este caso, tendríamos 18.085 Hz. Si lo pongo en un parlante de 6 ohmios, por ejemplo, la frecuencia de corte serían 12.057 Hz. Si lo pongo en un parlante de coche que tenga, por ejemplo, 2 ohmios, la frecuencia de corte sería 36.171 Hz. Entonces, esta es una herramienta bastante fácil de usar. Si ustedes no quieren aplicar estas fórmulas, simplemente ponen los valores aquí y ya les da la frecuencia de corte. Si tengo por ejemplo, yo vi a ver qué lo hice, vi un parlante de la marca Pioneer que tenía un capacitor de 10 microfaradios, ¿vale? Trabajan con 4 ohmios y yo decía, pero wow, 10 microfaradios. Bueno, entonces vamos a hacer la prueba aquí. Teníamos un tweetercito de 4 ohmios porque es un parlante coaxial y tenía un capacitor de 10 microfaradios, ¿vale? Entonces, ese parlante que es ovalado se tiene que encontrar esas frecuencias medias que genera con las frecuencias altas. Y por ello ellos colocaban el capacitor de 10 microfaradios. Tenemos una frecuencia de corte de 3.978 Hz. O sea que está muy bien porque las frecuencias altas van de 1.200 Hz a 16.000, 20.000 Hz. Entonces el cálculo que ellos hacían está bien. Y encima que era un tweetercito bien pequeñito. Y el sonido que da, porque ustedes si escuchan un parlante coaxial, que son estos parlantes ovalados, o redondos que traen un tweeter grande o uno más pequeño con este tipo de capacitores, pero ellos usan electrolítico, suena fenomenal y son parlantes que tienen muchísimos años y los capacitores están en perfectas condiciones. Entonces, cada que ustedes tengan que hacer un filtro de cruce, según el filtro de paso bandas que ustedes vayan a realizar, van calculando y que se vayan encontrando, porque si yo tengo aquí 3.978 Hz en frecuencias altas, mi filtro de cruce paso banda que va de 200 Hz a 1200, puedo calcular ese capacitor que incluso me puede llegar a por ejemplo 2500, un poquito antes, y luego él se va a ir atenuando hasta que se encuentre con las frecuencias altas y no se va a dar un desfase o un vacío o uno va a opacar al otro, sino que vamos a tener un buen sonido, para que lo tengan en cuenta. El otro día también que iba en mi vehículo me varé por allá y dije yo, esto a mí no me vuelve a suceder, y yo me armé un kit. A ver, yo cierro aquí, vale, me armé un kit y dije yo, bueno, para que nunca más me vuelva a pasar ello, porque yo tengo, pues, he ido adquiriendo muchos condensadores y todo esto, pero claro, estuve bastante rato parqueado y no tenía como qué hacer. Tenía un cajoncito ahí y dije yo, bueno, pero no tengo atornilladores. Pues me armé un kit con este para el día que me llegase a pasar, o a veces tengo que ir al médico, o si estoy en alguna parte, cargo mis libros, cargo mis apuntes. Y también pues este kit que es bastante sencillito. Esto era de café. Tengo mi bobina, que puse una bobinita para si tengo que explicar acerca de las bobinas. También una bobina paso bajo, un parlantito me entro aquí, a ver que se me cae esto, a ver si sale, aquí está, ¿vale? Entonces una bobina paso alto, que también, esta no la hemos probado y tenemos que ensayarla, tenemos que probarla, ¿vale? Ya con un parlantito, pues con un parlante de estos a mano puedo explicar, puedo hablar sobre él, sobre su impedancia, sobre los componentes que tiene el parlante, porque aunque este parlante es pequeño, un parlante de unas 3 pulgadas o 2 pulgadas y media, un parlante de 18 o 24 pulgadas tiene lo mismo. Tiene su suspensión, tiene su cono, tiene sus riendas internas, que son las cuerditas que salen de la bobina, su tapapolvo. Tiene lo que son las riendas externas o trencillas, como le llaman en algunas partes. Tiene su terminal, bueno, su campo o su imán. Algunos vienen blindados como este viene blindado, otros no vienen blindados, sino que viene con el imán directamente. Tiene lo que es la araña, la spider. Entonces, con un parlantito de estos puedo dar una explicación y no tengo que ponerme con un parlante de 24 pulgadas. No piensen que porque aquí se manejan parlantes pequeños, ustedes no pueden llegar a la profesionalidad de conocer un parlante de 24, de 18 pulgadas, incluso de 50, 60 pulgadas, que es una bestialidad de parlantes, y los hay. Entonces es lo mismo, simplemente varía el tamaño. Y si tiene la impedancia, lo mismo que tiene una impedancia, un parlante de este tamaño, lo puede tener un parlante de 24 pulgadas. No varía. Las instalaciones son lo mismo. Yo para hacer una práctica no necesito 2 parlantes de 24 pulgadas, de 8 ohmios. Simplemente 2 parlantes. Si este tiene 8 ohmios y uno de 24 tiene 8 ohmios y los voy a poner en paralelo, pues tanto el de este tamaño como el de 24 me tiene que dar la misma impedancia final.
o si los pongo en serie. Pero esto es para aprender, ¿no? Esto no es para uno hacer trabajos finales. También puse capacitores, ya que estos son súper interesantes, súper importantes, porque hablar de la capacitancia es interesante. Recuerden que esto, cuando se pone en un parlante, cuando se pone en un Twittercito o en un medio, se da una resistencia y se llama reactancia capacitiva. Es una oposición a, por ejemplo, si lo pongo en un medio, va a evitar que le entre frecuencias bajas. Si lo pongo en un Twitter, va a evitar que le entren frecuencias bajas y frecuencias medias. Y lo otro, pues que también es por ejemplo, no sé si era para un Twittercito, también es reactancia inductiva. Evita que a ese parlante le entren demasiadas frecuencias altas, porque hay Twitters que molesta el sonido, que se filtran ahí frecuencias parásitas que pueden llegar a ese. Los Twitter por lo general captan mucho ruido y con esto se evita que se dé esa distorsión. Vale, vamos a ir sacando por aquí un poquito. ¿Qué más tengo por aquí? Vamos a poner esto. A ver, saco yo esto de aquí. Tengo esto. Todo esto entró aquí en este parlantito, ¿vale? Este cajoncito. Bueno, el que hablamos hace un momento, este también es de 2.2 microfarads, este ya más profesional. Como es una bobina dentro de una unidad, que lo hay de diferentes tamaños, esto también influye mucho. Lo que es la cúpula, esta por ejemplo es sintética, lo hay de otro tipo de material como o lo hay de seda, que también genera unos sonidos impresionantes. Aquí tengo un Twittercito, también con cúpula de seda, creo que es de seda, está pequeñito, está bien curioso, pero también nos sirve para dar una explicación. Los Twitter piezoeléctricos, que son estos, por ejemplo se desprendió aquí, esto por lo general a veces se cuartea, pero muchas veces uno le da un puntito de soldadura y pone la pieza que falta y él sigue funcionando. Esto para que se dañe es muy complicado, esto dura bastante tiempo. Tenemos también lo que son los capacitores electrolíticos, se diferencian a los de película. Estos duran mucho más, generan mejor calidad. Estos, pues si no les sabemos dar un buen uso, probablemente se dañen. Y aquí tengo una conexión mixta de capacitores que también tendría para explicar. Aquí tengo una conexión en paralelo. Aquí tengo una conexión en serie, todo esto para explicar un poquito. Resistencias, capacitores que vienen también, porque a veces la gente piensa que cualquier capacitor nos puede valer para los parlantes, y no. Los capacitores que nos sirven para los parlantes tienen que ser capacitores que no tengan polaridad, ya que el sonido, la señal que le entra a un parlante es corriente alterna, no es corriente directa o corriente continua, es corriente alterna. Y este tipo de capacitores nos vale para ello. Un capacitor que tenga polaridad no nos sirve para eso. Y por último, pues finalizo con que es un termistor. Yo lo desconocí hasta que un día empecé a verlo ya en los divisores de frecuencia y me di a la tarea. Incluso algunos ingenieros me ayudaron y me explicaban que esto lo que hace es evitar que nuestros componentes se dañen, ya que esto a X temperatura se aísla, el sonido, le va a llegar a ese Twitter. Y cuando esa temperatura baja o vuelve a su estado normal, vuelve y se reconecta, lo cual está muy bien. Esto se trabaja mucho y se combina mucho con lo que son los fusibles térmicos. Se trabajan con esto y pues es como una doble protección para que nuestros Twitter no se quemen o no se dañen. Bueno, a todos ustedes un abrazo, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.